Gracias, señor presidente. ¿Se escucha bien? Sí, Alberto, te escuchamos perfectamente. Muchas gracias. La verdad que siempre es un gusto poder intervenir en cualquier recordatorio, en cualquier homenaje a Néstor. Siempre me disculpo porque hay gente, hay diputados como Cuto Moreno, como Walter Abarca, que quizás con mayor autoridad que yo podrían describirlo, podrían hablar sobre él. Pero me parece importante que usemos este momento, este breve momento, para recrear el Néstor que conocimos y que admiramos y admiraremos por siempre, por el enorme aporte que hizo a la política. O sea, yo digo siempre, me gusta decir que fue ese viento fresco, esa brisa del sur, que a veces fue un huracán más que una brisa, pero que puso a la política de nuevamente al servicio de la gente. Comenzó un periodo nuevo de ampliación de derechos, de descenso abrupto de la pobreza, de la indigencia, del desempleo. Florecieron las obras a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Esa postal inolvidable de las casitas del Plan Federal, fuera uno al centro del país, al sur, a Cuyo o a Jujuy, daban cuenta de un país que se ponía en marcha, de un país nuevo, de un país donde se revalorizaba la educación, la salud, la obra pública, venían las obras de saneamiento. Yo recuerdo transitar los ministerios en gestión como intendente y que me comentaran los miles de kilómetros de cloacas y agua corriente que se estaban haciendo, por ejemplo, en La Matanza, no porque en el resto no se hiciera, dábamos cuenta todos de lo que se estaba haciendo, pero era realmente asombroso. Y ese modelo virtuoso que continuó Cristina, que conforma una unidad, de un periodo de gestión donde, ya digo, se puso la política nuevamente al servicio de la gente, se dignificó a los argentinos y las argentinas. Siempre me gusta enmarcarlo en una matriz histórica porque no quiero que se tome solamente como un alegato partidario. O sea, ese eje histórico que yo digo podría interpretarse en una continuidad en Rosas, Irigoyen, Perón, eh, con Evita a su lado, Néstor, Cristina, algunos esbozos en gobiernos radicales también de recrear el progresismo, como se pudo, lo poco que se pudo, pero siempre confrontaron con el otro modelo, con el modelo de representación política de las minorías, del poder económico concentrado, y eso es recurrente en la historia argentina. Y por eso la virulencia de los ataques, por eso la siembra de odio permanente, porque en realidad no molestan las personas, no molestan los dirigentes, molestan las políticas, molestan las propuestas ideológicas que apuntan generalmente a beneficiar a la mayoría. Y hay un sector de la oposición, como sigue ocurriendo hoy, que representa intereses concentrados. Entonces, cada cosa que se intenta hacer tiene la oposición sistemática, descalificadora, plagada de hipocresía, de mentira, el relato de la posverdad, esa verdad que no existe, pero que se construye a través de los medios, de los asesores comunicacionales, de los comunicadores y de los falsos comunicadores. Cualquier personaje de la televisión sin ningún tipo de formación recrea sistemáticamente como una gota quebrada a la piedra de la mañana a la noche el mismo concepto, usando las mismas palabras, y logra crear a veces en el inconsciente popular, formar opinión y crear una toma de posición sobre determinados temas. Yo habría miles de ejemplos, no dan los tiempos, pero eh, hace un momento nomás yo decía que la verdad que eh, genera cierto hartazgo, digamos, el ejercicio de hipocresía al que tenemos que someternos periódicamente, porque lo importante no es estar en el recinto, o sea, eso es poner en valor la cuestión formal y esa es la democracia vacía. Lo importante es darle contenido, dignificarla con derechos y honrarla con las acciones, no con los discursos que hoy han relativizado su valor, porque las palabras hoy qué sé yo, el domador de reposera puede hablar de trabajo y de sacrificio mientras está de vacaciones. Los que atentaron seriamente contra la educación pueden hablar en favor de la educación,
contra la salud lo mismo, contra el trabajo lo mismo. Hoy se defiende la asistencia se dice, se califica de tardía, de inoportuna o de insuficiente una asistencia a un sector de la economía cuando en realidad se destruyó la producción sistemáticamente, no con una, con todas las medidas tomadas en la misma dirección y además con las consecuencias de un modelo gravoso de endeudamiento feroz que condiciona el accionar del gobierno por varias generaciones, diría yo, ni hablar con el actual gobierno. Entonces, me parece que esto de decir lo que la gente quiere escuchar, pero deshonrarlo en los hechos, deshonrarlo en la posición política, realmente le hace daño a la democracia y se lleva muy mal con lo que significó Néstor en la política argentina. Yo no coincido con muchas de las cosas que se han dicho hoy en el recinto. Se habla de que faltan vacantes y se descuidó la educación, se atentó contra la educación pública. Si se hubieran hecho los 3.000 jardines, habría vacantes para eso, pero no solo se cerraron servicios, sino que se deshonró la palabra y no se hizo ninguno. Así con el tema que se quiera tomar, así con la salud pública, lo que hubiera sido, no me atrevo ni a imaginarlo, pasa a atravesar una pandemia tan gravosa como la que sufrimos, y aprovecho para decir que no defiendo la no presencialidad en el recinto, pero todavía vemos quienes portamos las consecuencias del COVID-19 y peleamos a diario con ellas y tratamos de sobrellevarlo lo mejor que podemos. Entonces no es un acto, la presencialidad no es un acto de honrar la democracia, es una cuestión formal. Lo que importa son las miradas políticas, las acciones, las iniciativas y lo que se concrete de todo lo que decimos. No hay un gobernador encerrado de ninguna manera, hay un gabinete cuyos ministros caminan y caminan la geografía de la provincia, que es inmensa, inconmensurable y diversa. Y yo desafiaría en un debate a ver si muchos de los dirigentes de Juntos que pregonan y pontifican sobre la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y hablan, y uno tiene que escuchar sartenadas de cosas que desconocen por completo, porque estoy seguro, no quiero hacer nombres, pero cualquiera de las vertientes de Juntos que hoy se proponen como opción política, no creo que estén en condiciones de opinar seriamente sobre ningún tema de las necesidades de los bonaerenses y las bonaerenses, más desde la diversidad y la amplitud geográfica y la variedad geográfica. En esta provincia, que es un país en sí mismo, que tiene un sector núcleo productivo, que tiene un sector patagónico, un sector costero, un sector el norte que es distinto y demás, bueno, hay candidatos que les aseguro, les apostaría lo que quieran, que no podrían distinguir una vaca de un toro, por ejemplo, en el sector agropecuario de la zona a la que pertenezco. Entonces, hay que decir las cosas honrando la verdad mínimamente, son valores mínimos, no se puede zanatear y chicanear continuamente todo, porque se termina deshonrando la política y se termina atentando contra los intereses, contra el bien común, contra los intereses generales de las bonaerenses, los bonaerenses, de las argentinas y los argentinos. Néstor fue la contracara de eso. Fue idea, fue acción, fue cercanía, fue el abrazo fraterno con la gente directamente, pero también fue el oído atento a la dirigencia. Con Néstor se podía continuamente intercambiar opiniones, lo hacían los jóvenes, a quienes les pedía que se formaran. Seguramente Facundo, seguramente muchos lo saben, le pedían que fueran cuadros políticos, no improvisados de la política, como se ven tantos en las pantallas de los canales, de los medios dominantes y demás. Ese Néstor que hizo tanto y dejó todo, porque comprometió todo, comprometió su salud, en definitiva su vida, merece el mejor reconocimiento, el mejor homenaje, merece estar en un lugar privilegiado de la memoria y del corazón de los argentinos, porque lo dio todo. Representó a una etapa, a una generación diezmada justamente por querer cambiar el mundo en el que le tocaba insertarse. Ellos no pelearon, ninguno de los 30.000 compañeros muertos o desaparecidos, pelearon por sus intereses o pelearon por un cargo político, por la prevalencia de una facción política. Todos pelearon para transformar la realidad, para mejorar el futuro de sus hijos y sobre todo de los hijos de los demás. O sea, ese ejercicio de solidaridad, ese ejercicio de
de vocación de servir, de volver a darle valores a la política, de humanizarla y demás, bueno, la llevó Néstor a la práctica cuando entró a la Casa de Gobierno con el compromiso de no dejar las convicciones en la puerta. Y lo cumplió con creces. Lo cumplió con creces porque hubiéramos deseado que no dejara su vida en ese camino. Pero honró la política, honró el peronismo. Hoy que hablamos del 17 de octubre, de la lealtad y demás, se recrearon los valores históricos del peronismo, pero también, insisto con esto, del progresismo argentino en general. Por eso, hasta es una apelación a que en algún momento volvamos a la racionalidad de las matrices de cada fuerza política. Yo no voy a opinar de otro espacio político, pero quizás haga falta una reflexión para no traicionar principios, para no traicionar historias centenarias, para no traicionar vocación de formar parte de un espacio progresista. Por algo fue combatido, por algo fuimos perseguidos, por supuesto, en la máxima expresión ante Cristina, pero fuimos víctimas de persecución judicial, en algunos casos gravosa, deshumanizada, porque realmente los que representan el poder concentrado económico, los intereses de la minoría, y son su expresión política junto con las corporaciones mediáticas y un sector de la justicia, no toleran que se pueda poner la política verdaderamente al servicio de la gente. No quieren eso, ideológicamente no quieren. Por eso no quieren el control de precios, por eso no quieren la intervención del Estado, la descalifican permanentemente. Y si el Estado no arbitra, no hay manera de que una sociedad equilibrada pueda convivir, porque obviamente los sectores del poder económico concentrado se hacen un festín si el Estado no arbitra. El Estado tiene que intervenir en la redistribución de la riqueza, tiene que intervenir en la tutela y la ampliación de derechos, y tiene que intervenir en todas las cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los argentinos, las argentinas, o los bonaerenses y las bonaerenses en nuestro caso. Celebro que se esté sosteniendo esa mirada y que se salga a combatir la especulación, la posición dominante y el intento de apropiarse permanentemente de los recursos del trabajador, o del jubilado, o del emprendedor, o del microempresario. En todos los casos, eso atenta contra la sociedad. Por eso, Néstor es un símbolo, es un ícono, es una bandera plantada en la historia, es una página de honor, de gloria para el peronismo, después de Perón y Evita, por supuesto, y junto con Cristina, y es una figura a imitar y a reivindicar y a recrear permanentemente, no solo, no lo digo por eso, no solo desde la afinidad ideológica, de lo afectivo, sino en el ejercicio efectivo de las políticas en beneficio de la gente. Muchas gracias, señor presidente.